¿Tú qué harías si alguien te dijera que puede hacer que hables con tus familiares fallecidos? ¿Aceptarías la posibilidad de que algo así sea real? ¿Lo intentarías en dado caso de que alguien en tu familia hubiera muerto repentinamente y no pudieran acceder a su caja fuerte, documentos de propiedad, testamentos, dinero y joyas? Imagina que todo eso estuviera dentro de aquella caja. ¿Intentarías cualquier cosa, cualquier método, a cualquier costo para poder abrirla? Esta situación, por increíble que parezca, era muy común para los supuestos médium de la época victoriana, pues supuestamente ellos prestaban sus servicios para contactar espíritus. Hoy hablaremos del espiritismo victoriano. En la época victoriana, aproximadamente de 1830 a 1900, se vivió un periodo de grandes avances científicos y tecnológicos, pero también se acrecentó una fascinación desmedida por la muerte y todos los fenómenos paranormales. La alta mortalidad infantil, las epidemias y las constantes guerras hicieron que la muerte estuviera muy presente en la vida cotidiana, sobre todo en el contexto europeo. Como resultado, la creencia en el espiritismo, o sea, la idea de que los vivos podían comunicarse con los muertos, se convirtió en una verdadera obsesión para la sociedad, una tendencia que iba más allá de una simple curiosidad. Había personas que podían vivir de ello, literalmente, pues cobraban buenas cantidades de dinero por sus supuestas habilidades. Hay que tener en cuenta algo muy importante. Las sesiones espiritistas en la gran mayoría de ocasiones eran simplemente montajes complejos bien elaborados, que ejecutados a la perfección permitían grandes beneficios monetarios, pero una parte fundamental de su éxito era la atmósfera que se creaba dentro de la habitación que se disponía para las sesiones. Siempre estaba iluminada con muy pocas velas durante la noche, se cerraban las cortinas, se pedía un silencio absoluto. Además, participaban de 5 a 10 personas que se tomaban de las manos para, supuestamente, formar un círculo de energía. Y obviamente, también se les pedía una total concentración, creer que de verdad podían contactar con un familiar o un amigo muerto. Así, ante la sospecha más mínima, toda esta suma de emociones colectivas mezcladas con la adrenalina del momento orillaban a cualquiera a dudar, por lo menos, de que lo que estaba presenciando era real. Este conjunto de elementos creaba una sugestión muy fuerte y acondicionaba de manera inconsciente a todos los que acudían a estas sesiones. Estas eran dirigidas siempre por un medium, una persona que decía tener la capacidad de servir de puente entre el mundo de los vivos y el de los espíritus. Estas sesiones solían comenzar con los participantes sentados alrededor de una mesa con las manos apoyadas sobre ella. El medium se adentraba en un trance y la mesa, supuestamente impulsada por los espíritus, comenzaba a girar, levitar o a dar golpes. A menudo se establecía un código para que los golpes respondieran a preguntas. Por ejemplo, un golpe para sí y 2 golpes para no. Se usaba a veces una ouija, con la que se facilitaba la señalización de letras y números. Aquí, el medium también era el principal conducto por el que los espíritus se comunicaban. Estos métodos eran muy utilizados porque permitían causar una gran impresión en las personas, pero la realidad era que debajo de aquellas mesas había mecanismos que causaban tales movimientos para lograr una mayor impresión. En los casos en los que una persona hubiera fallecido de manera violenta, se presentaban ruidos de golpes en las paredes o rasguños. Cosas dentro de la habitación incluso llegaban a caerse. Y hasta, supuestamente, había susurros. Para los incautos de la época, la iluminación tenue y las emociones mezcladas creaban una experiencia hipnótica muy potente. Esto generó que la gente quedara fascinada con la atmósfera que toda la puesta en escena transmitía. En pocas palabras, era un verdadero espectáculo,
cargado de emociones y sensaciones que generaban adicción. Si te gusta el video, dale like y suscríbete. Eso ayuda mucho al canal. Algunos medium presumían tener la habilidad de la psicografía. Esto consistía en que el medium sostenía un lápiz o una pluma en un estado de trance avanzado y dejaba que su mano se moviera sin control para escribir mensajes que supuestamente dictados por los espíritus llegaban desde ultratumba. Sin embargo, esta escritura podía ser a veces ilegible o encontrarse en un idioma desconocido, algo muy conveniente para todos los medium que cobraban muchísimo más por este tipo de prácticas. Una de las cosas más impactantes del sensacionalista espiritismo victoriano era escuchar una voz parecida a la de un familiar o un amigo salir de la boca de un medium. Se creía que los medium podían permitir a los espíritus hablar a través de ellos, cambiando su voz o produciendo sonidos de ultratumba. Esta manifestación era muy valorada, ya que permitía una comunicación verbal más fluida y directa. Esta labor era sumamente peligrosa, pues requería mayor conocimiento del medium sobre la persona fallecida y sobre sus conocidos. Un solo error, un mal cálculo, y podía dejar expuesta la descarada estafa que estaba realizando. Por ello, era común que se presentaran este tipo de manifestaciones después de varias sesiones previas, donde los participantes recurrentes ya habían expuesto datos e información relevante. También existían métodos más arriesgados para este tipo de estafas, como la materialización y la aparición de ectoplasma. Este era uno de los métodos más fraudulentos, ya que los medium afirmaban que los espíritus se manifestaban físicamente cuando excretaban una sustancia blanca y gelatinosa a través de su nariz, oídos o boca. Esta peculiar sustancia la denominaban ectoplasma y aseguraban que era un claro indicio de una manifestación fidedigna. Después de algunos minutos y a veces, luego de varias horas, la sesión finalmente concluía y cuando el medium volvía a su plena conciencia, invitaba a los participantes a compartir lo que habían presenciado o sentido. Esto ayudaba a reavivar las experiencias y de cierta forma los obligaba a poder racionalizar de una u otra forma todo lo que había sucedido en la sesión. Como podrás imaginar, la mayoría de las personas que gastaban dinero en estas sesiones eran de una clase social alta y podían darse el lujo de tener este tipo de experiencias sin darse cuenta que verdaderamente estaban alimentando un método de estafa plagado de teatralidad. Había incluso personas que llegaron a pagar fortunas enteras por sesiones espiritistas, con el único propósito de conseguir la combinación de una caja fuerte o para saber la verdad sobre algún secreto familiar oculto. Si te ha gustado el video, dale like y suscríbete.